Buenas tardes, espero que estén pasando un buen sábado. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para hacer nuestro ratito de oración. Hoy leemos el comienzo del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Un nuevo conflicto de los fariseos con Jesús, en este caso en realidad con los discípulos, pero es Jesús el que sale a defenderlos. Tiene que ver con una de las leyes más queridas, la ley del descanso del sábado, que se apoya en el descanso de Dios, en aquel relato del Génesis, donde Dios crea en 6 días y el séptimo día descansa. También asociado el descanso al recuerdo de la liberación de la esclavitud. Dejaron de trabajar esclavos en Egipto y fueron liberados. También en ese sentido es la ley del descanso, una de las leyes que más claramente busca el bien de las personas y el bien de la comunidad. Todas son así, pero en este caso uno diría es más hasta socialmente comprensible que se mande tener un día de descanso. Jesús les recuerda, para defender a sus discípulos, una situación del rey David, que junto a sus compañeros que huyen de una persecución, de algún modo violan una ley. El pan consagrado era solo para los sacerdotes y David decide comer de ese pan y dar a sus compañeros que tienen hambre. Lucas no nos dice esto, pero en otros relatos de esta misma situación lo que se destaca es que los discípulos tenían hambre. Entonces es acá donde la ley pierde fuerzas en función del bien de las personas. Se viola una ley porque hay un bien mayor, que es en este caso saciar el hambre, en aquella oportunidad de David y sus compañeros y en esta oportunidad de los discípulos de Jesús. Más allá de que no era muy claro hasta dónde alcanzaba el descanso, qué cosas se podían hacer y cuáles no, según las distintas interpretaciones, pero después de este ejemplo, Jesús lo que hace es no ponerse en el lugar del rey David, sino muy por encima de él, en el lugar de Dios. El Hijo del Hombre, el Mesías, es dueño del sábado, y el sábado es de Dios. Jesús se pone en ese lugar, obviamente les costará a los fariseos entenderlo, y no, seguramente nunca lo entenderán, de hecho terminan a través de todas estas dificultades que tienen y de la incapacidad de descubrir en Jesús la presencia de Dios, terminarán acusándolo de todas las cosas que encuentren a su alcance para condenarlo. De todas maneras, la primera comunidad cristiana que respetaba el sábado por tradición, pero poco a poco, en el camino de la iglesia, de la primera iglesia, se va trasladando esa realidad del descanso sabático al domingo, día de la resurrección del Señor. Es un día para encontrarse, para celebrar la misa, para celebrar la cena del Señor, tal como Él se lo mandó a sus discípulos. Nos puede pasar que haya leyes que en algún momento descubrimos que podemos pasarles un poquito por encima en función de un bien mayor. Estoy pensando en el sacerdote y el levita que vieron a ese hombre tirado al borde del camino y no se detuvieron. Uno podría pensar, estaban pensando en su propia pureza ritual, estaban pensando en llegar al templo para el culto, para cumplir una ley, y se olvidaron del bien de esa persona que estaba tirada casi muerta al borde del camino. Podemos encontrarnos con la necesidad de rescatar, de recuperar para nosotros lo más profundo de este mandato, que para muchos, desgraciadamente por mucho tiempo, y todavía habrá quienes participan de la misa porque está mandado, porque es una ley, y entonces hay que
cumplir con ella. No estoy diciendo que no haya que ir a misa, estoy diciendo que en todo caso nuestra asistencia a la celebración dominical tiene que ser más una necesidad del corazón. Necesitamos descansar, necesitamos tener momentos de encuentro, de expresión comunitaria de la fe y de alimentarnos en comunidad esa misma fe. Ese es el sentido más profundo del domingo, más allá de que haya un precepto puesto por la Iglesia de la obligación de asistir a la misa. Queremos vivir los mandamientos de Dios como lo que son, señales o propuestas que Dios nos hace en función de nuestro bien, de que podamos crecer en la fe. Pidámosle a Jesús que nos regale esa libertad de su corazón, de buscar la voluntad de Dios, yo diría sin concesiones, pero de no detenernos en los pequeños detalles de las leyes, importantes o menos importantes, sino más bien detenernos en la búsqueda del bien, de nuestro propio bien, como Dios lo quiere, y del bien de los demás. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.